Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Empezamos en la sesión previa el estudio del capítulo 1 y en esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a continuar donde lo dejamos. Si les parece, comenzaremos por hacer una lectura en el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 13, bien que los 5 primeros versículos ya los meditamos en la sesión anterior. Vamos entonces a hacer esta lectura. Si tienen sus Biblias con ustedes y me quieren acompañar, Juan capítulo 1, versículo 1, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, dejamos aquí nuestra lectura. En nuestro estudio anterior, lo que ya vimos es cómo el evangelista Juan introduce al Señor Jesucristo. Y él nos ha explicado con toda claridad que Él es divino, que es el eterno y divino Verbo, el Hijo de Dios, que ha existido desde siempre, desde la eternidad pasada, desde el principio más remoto que usted puede imaginar. La eternidad, ya estaba el Señor Jesucristo allí. Ahora el tema cambia y lo que nos va a empezar a hablar es acerca de su encarnación, cuando Él se hizo hombre, asumió una naturaleza que nunca antes había tenido, que era la naturaleza humana. Y empieza a tratar ya este asunto, especialmente la reacción que distintos grupos tuvieron frente a la encarnación, al hecho de que el eterno Dios se hiciera hombre. Y vamos a ver a lo largo del estudio al menos 4 reacciones diferentes. En primer lugar, versículos 6 hasta el versículo 8, la reacción de Juan el Bautista. Nos dice que dio testimonio de él. Luego, en los versículos del 9 a 10, la reacción del mundo. No le conoció. El versículo 11 habla de los suyos, en referencia al pueblo de Israel. Dice, no le recibieron. Y por último, los versículos 12 y 13, encontramos un grupo totalmente diferente. Son los que sí que le recibieron. Por lo tanto, vamos a hablar de estos 4 grupos, grupos o personas. En primer lugar, por lo tanto, Juan el Bautista. Y versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Notemos aquí la diferencia, el contraste intencionado entre la forma como Juan el Evangelista ha presentado al Verbo, nos dijo que el Verbo era Dios, lo dijo al principio, versículo 1, el Verbo era Dios. Ahora, cuando introduce a Juan, dice algo muy diferente. Era un hombre, dice, hubo un hombre enviado de Dios. Aquí ya tenemos una distancia por recorrer que es infinita. El eterno Dios, un hombre. Ahora, Juan, es verdad, era un hombre, pero no era un hombre cualquiera. Era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios enviado por Dios. Y esto es lo que hace de una persona que sea un profeta de Dios, que haya sido enviado por Dios. No es una iniciativa que podemos tomar nosotros. Yo quiero ser profeta de Dios. No, no es así.
No es así como funciona el asunto. Es Dios en su soberanía quien escoge a las personas y las envía. Es su voluntad, es su iniciativa, no la del hombre. Ahora, ¿qué evidencias podemos ver o pensar o aportar para afirmar que Juan el Bautista realmente era un auténtico profeta? Bueno, en primer lugar tenemos el testimonio de aquellos que le conocieron. Luego en el capítulo 10, versículo 41, nos encontramos la exclamación de algunos que le habían acompañado por algún tiempo. Dice, y muchos venían a él y decían, venían al Señor Jesucristo y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Bueno, pues aquí tenemos una evidencia de que Juan era un profeta de Dios. Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Aquellas personas le reconocían como alguien que había hablado la verdad de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo coincidió con esto y fijémonos cómo lo describió. Él dice en Mateo, en el capítulo 11, versículos del 9 al 11, que era el más grande de los profetas. Ahora, aquí alguien podría pensar, bueno, el más grande de los profetas. Sin embargo, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Uno pensaría en Moisés, con las plagas en Egipto, abriendo el mar, haciendo que saliera agua de la roca, trayendo las codornices y que comiera el pueblo en el desierto el maná, todo aquello, ¿no? Un hombre que Dios usó para hacer infinidad de milagros. Y el Señor Jesucristo dice, de todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Pero al mismo tiempo, como decían aquellos que he mencionado hace un momento, Juan a la verdad no hizo ningún milagro, solamente habló de Jesús. Bueno, pues sí, solamente hizo eso, pero habló de Jesús ya en la misma línea. Cuando estaba el Señor llegando, estaba introduciendo al mismo Señor Jesucristo en el momento de su llegada. Los profetas hablaban de Cristo desde la antigüedad, sí, pero era una luz muy tenue todavía. Lo que Juan hace es presentar a Cristo en todo su esplendor. Es que ya está allí mismo, delante de él. Y también, no solamente por la proximidad de su anuncio a la llegada del Mesías, que por eso desde luego lo hace el más grande de todos los profetas sin duda, porque la luz que arrojaba era tan intensa, no era como los profetas de la antigüedad que hablaban de la venida de un Mesías en el tiempo, sino que él pudo decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba allí mismo, le podía señalar incluso con el dedo. Eso lo hacía alguien muy especial. Pero hay una cuestión de Juan el Bautista que a mí realmente admiro y me maravilla, y que para mí sería una meta, desde luego todavía lejana de conseguir, pero una meta en mi ministerio. ¿A qué me refiero? Juan el Bautista tenía esa facultad que a mí tanto me atrae, como les digo. Era la de hacerse transparente. Déjenme que les explique. Él lograba dirigir todas las miradas de las personas que le escuchaban, que iban a oírle, lograba dirigirlas hacia Cristo. Y él quedaba como transparente, como si no estuviera. Todos miraban a Cristo, ya dejaban de verle a él. Esta debe ser la meta de cualquier predicador, ¿no es cierto? Sí, queremos hablar del Señor Jesucristo. Queremos hablar del Señor Jesucristo bien, con toda la dignidad que Él tiene. Mostrar su gloria por medio de su palabra a las personas que nos escuchan. Pero finalmente, nos gustaría que en algún momento las personas nos están escuchando y nosotros discretamente pudiéramos desaparecer de la escena para que todas las personas se quedaran mirando a Cristo. Esto es la meta del predicador. Y el predicador que busca que las miradas se dirijan a él, desde luego de ese predicador, pues no se podrá decir cosas tan hermosas como las que el Señor dijo acerca de Juan el Bautista, que tanto le honró. Ya iremos viendo, porque aparece en otras ocasiones en este mismo Evangelio. Este es el fin, que todos miren a Cristo, para que todos crean en Cristo
y todos sean salvados por Cristo. No hay otra meta. ¿Qué podemos hacer los predicadores? Nada. ¿Acaso podemos salvar nosotros a las personas? Por supuesto que no. Y si ocupamos un protagonismo que no nos corresponde, le estamos robando ya a Dios. Y eso no debemos hacerlo de ninguna de las formas. Ahora, notemos también cómo el evangelista, y ahora no me refiero a Juan el Bautista, sino al evangelista, el que escribió el Evangelio, pues notemos cómo él escoge bien las palabras. Él no dice que Juan el Bautista predicaba acerca de Jesús, sino que lo que dice exactamente es, daba testimonio de Jesús. Y esto puede ser una cuestión pues de matices muy sutiles que igual alguien diga, hombre, está usted rizando el rizo, esto ya es demasiado, ¿no? Bueno, sí, podría ser, pero déjenme que me explique al menos. Alguien puede predicar de Cristo sin conocer a Cristo, porque tenga muchos conocimientos intelectuales de Cristo. Pero para dar testimonio de Cristo, o dar testimonio de cualquier persona, para ser testigos, necesariamente tenemos que haberle visto, haberle oído, haberle visto actuar, haber sentido su presencia en nuestras vidas. Esto es lo que marca la diferencia entre ser simplemente un predicador, en este sentido al que me estoy refiriendo ahora, y a ser alguien que da testimonio. Y todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, que exponemos la palabra de Dios, debemos previamente conocer a Cristo, de esta forma personal, íntima. Tenemos que ser testigos de Cristo y por lo tanto hablar de lo que conocemos en primera persona, de primera mano, lo que conocemos de Él. Por eso es imprescindible que tengamos una relación personal con el Señor. De otro modo, pues nos convertimos en pastores asalariados, que hablamos pues de lo que está escrito en un libro, lo que nos han dicho que tenemos que decir, pero no transmitimos la vida de Cristo. Para eso hay que tener una relación personal con Él. Y este asunto de dar testimonio de Cristo, del Señor Jesucristo, es un tema de esos que yo les mencionaba en la sesión anterior, que el evangelista está introduciendo en su prólogo de manera resumida, pero que luego va a ampliar a lo largo de su evangelio. ¿Cuál es el tema entonces? Dar testimonio de. Y veremos que, dedica varios pasajes, especialmente el capítulo 5 trata mucho de este asunto, de dar testimonio. Aquí se nos dice que Juan el Bautista dio testimonio de él. Lo vemos también en el capítulo 1, aquí mismo donde estamos, versículos, por ejemplo, en el 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Así que Juan dio testimonio allí mismo, cuando ya el Señor estaba en la escena, en este mundo, empezando su ministerio. Pero no es el único que recoge el evangelista que ha dado testimonio de Cristo. También el Padre ha dado testimonio de mí. Dicen en el capítulo 5 y versículo 37, y también en el capítulo 8 y versículo 18. Dio testimonio de él cuando Cristo fue bautizado, y desde los cielos se escuchó esa voz, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Padre deleitándose en su Hijo, en introducir a su Hijo, en dar testimonio de su Hijo. También nos dice que las obras que el Padre me dio, dijo el Señor Jesucristo, las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5, versículos 36 y el capítulo 10 y el versículo 25. ¿Estas obras cuáles eran? Bueno, pues eran sus milagros de sanidad u otras obras de otros tipos, como la multiplicación de panes y peces en el desierto, resurrección de muertos y otras cosas que iremos considerando a lo largo del Evangelio. Pero no solamente debemos ceñirnos o limitarnos a sus milagros, también su enseñanza,
porque él mismo dijo que las palabras que él hablaba eran las palabras que el Padre le había dado para que hablara. Todo ello, en su conjunto, eran señales inequívocas, no dejaban lugar a la duda en cuanto a su procedencia. Él era enviado del Padre. En otra ocasión el Señor Jesucristo dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Desde Moisés hasta Malaquías, todas las Escrituras anunciaban de forma profética la llegada del Mesías. Y lo hacían a veces con gran lujo de detalle, explicando detalles pormenorizados de dónde habría de nacer, de qué familia vendría, bueno, tantas y tantas cosas. Las Escrituras. Y finalmente, al terminar el Evangelio, pues nos va a decir que deja a los apóstoles como testigos de Cristo, que serían llevados por el Espíritu Santo para dar testimonio de manera adecuada de Él. Un tema, por lo tanto, como ya ven, recurrente a lo largo del Evangelio, muy importante. ¿Quién da testimonio de Cristo? Y la suma de todas esas fuentes, todas esas fuentes que dan testimonio de Cristo, pues nos llevan a considerar que realmente Jesús, el Señor Jesucristo, era el eterno Hijo de Dios, anunciado por los profetas, respaldado por el Padre, avalado por los profetas, en fin, desde Moisés hasta, bueno, he dicho Malaquías, pero el último realmente fue Juan el Bautista. Entonces vemos que Juan dio testimonio de él, pero no fue el único. Juan vino, dice, para dar testimonio de la luz. Pero alguien puede que se pregunte, si hace un momento ha dicho que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. ¿Qué necesidad tenemos entonces de que Juan el Bautista venga a dar testimonio de la luz? Si la luz por sí misma ya alumbra a todo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario todo esto? Bueno, es verdad que Cristo no necesita el testimonio de ningún hombre, esto está fuera de toda duda. En realidad el problema no es tanto de falta de luz en Cristo, y que por lo tanto fuera necesario que Juan el Bautista aportara algo más de luz, sino es todo lo contrario lo que ocurre. En Cristo hay un exceso de luz, de tal manera que si Él se manifestara en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor, todos aquellos que pudieran verlo quedarían inmediatamente cegados, fulminados, desaparecidos. Es tal la grandeza, la potencia de la luz de Cristo que ese es el problema. Es un problema de exceso, no de falta de luz. Por eso cuando Juan el Bautista viene a dar testimonio de Cristo, pues viene adaptando la capacidad de esa luz que Dios puede transmitirnos, en lugar de hacerlo directamente, pues lo hace a través de hombres, de profetas, que ya digo, de manera parcial nos transmiten algo de esa belleza y de la grandeza de Cristo, o incluso el mismo Señor Jesucristo no pudo mostrar tampoco todo ese esplendor, y de hecho su propia encarnación, su humanidad, de alguna manera velaba, ocultaba aquella gloria increíble, irresistible, algo único, extraordinario de Cristo, como Hijo de Dios. Por lo tanto, pues Él vino a dar testimonio de la luz precisamente para eso, para hacer accesible, para adaptar esa revelación de Dios, esa inmensa revelación de Dios, a nuestra pobre capacidad de recibir. Y el evangelista, por lo tanto, hace una aclaración. Juan no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. La luz verdadera era Cristo, lo que no hace por eso que Juan fuera una luz falsa. No, sino la diferencia, el contraste está entre la luz auténtica, la luz original, primaria, de donde surge realmente la luz, y aquella otra luz que, como más adelante se verá en el capítulo 5, versículo 35, se dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Podríamos compararlo, y no sería exacto, por supuesto, entre la luz del sol y la luz de una antorcha, de una vela. Bueno, pues
esa diferencia que es tan abismal aún es pequeña en comparación con la realidad, porque hablamos de la luz del mundo, de Cristo. El sol no deja de ser algo pequeñito, insignificante, frente a lo que es la luz de Cristo. Y Juan el Bautista pues era una antorcha, algo tímido, pero suficiente para alumbrar a los hombres y traerlos a Cristo. No era él la luz original, era un resplandor, es como la luna en la noche, que bueno, pues es luna llena, aún nos permite ver algo. Bueno, pues Juan era como la luna, no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Y nosotros, cualquiera que predique la palabra de Dios, pues no tenemos luz en nosotros mismos, pero nuestra meta es reflejar con la mayor claridad y nitidez posible la luz de Cristo para que llegue a otras personas. Eso es lo que hizo Juan el Bautista y lo hizo con total fidelidad. Y en ese sentido es ejemplar, es alguien que puede inspirarnos. Su forma de hacer la obra de Dios es inspiradora, debemos de meditar realmente en él. Ya digo, habrá más ocasiones con la ayuda del Señor en que iremos viendo otras cualidades de este hombre, de cómo dio testimonio de Cristo. Ya les anticipo que es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, junto con el apóstol Pablo, junto con el rey David. Bueno, hay otros muchos más, entonces quizás no debería decir yo estas cosas. Bueno, la siguiente reacción, hemos visto la reacción de Juan el Bautista, la siguiente reacción que se nos presenta aquí es la del mundo, la reacción del mundo. Y esto pues nos lleva a los versículos 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, el evangelista lo que ahora hace es presentarnos a Cristo, y lo presenta como el clímax de la revelación de Dios. La misma luz del mundo ha venido a habitar, se ha encarnado y ha venido a vivir entre los hombres. Es el clímax, sin lugar a dudas, de la revelación de Dios. Dios no puede hablar de una manera más clara. Dios no puede derramar más luz sobre este mundo que la que nos trae por medio de Cristo. Una luz infinitamente más clara y nítida que toda aquella que pudieron haber aportado los profetas. Como el mismo autor a los Hebreos dijo, capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y es que los profetas tenían un campo de acción muy limitado, podían hablar a los hombres de su época, en su contexto inmediato, pero esta luz, la luz de Cristo, dice, alumbra a todo hombre. Es una luz que se extiende por todo el mundo, que llega a los rincones más oscuros. Ahora, alguien podría objetar y decir, bueno, pues si alumbra tanto y a todos los hombres, tal como dice usted, bueno, como dice aquí el Evangelio, ¿cómo es posible entonces que haya tantas personas en tinieblas? No es incompatible el hecho de que la luz alumbre a todo hombre y al mismo tiempo haya tantos hombres en tinieblas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema no es que no haya luz. Como estamos viendo, la luz es de una intensidad y de una claridad inigualables. No, ese es el problema. No tiene nada que ver con eso. El problema es otro. El problema es que el hombre huye de la luz. ¿Y por qué va a huir de la luz? Bueno, el Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso y exacto del por qué el hombre tiene esta reacción cuando ve la luz. Se siente en peligro. Dice el Señor Jesucristo que el hombre es malo y por lo tanto huye de la luz porque la luz pone en evidencia, lo deja de forma tan claro su pecado que no quiere verlo
y huye. Fíjense en el capítulo 3, versículos 19 y 20 de este Evangelio, que dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tal vez usted tenga hijos, y si en algún momento usted ha estado fuera de casa, por la razón que sea, y regresa, y uno de sus hijos, o sus hijos, todos ellos se han portado mal, y ya su mujer le ha dado alguna información acerca de lo que han hecho, pues es probable que cuando usted llegue a casa la reacción de sus hijos no sea la misma que esos otros días cuando sus hijos se han portado bien. Si se han portado bien, pues rápidamente aparecen en la puerta, si son pequeños sobre todo, ya cuando son adolescentes creo que eso ya no ocurre, pero cuando son pequeños, pues llegan a la puerta: papi, qué bueno que has venido, y se abrazan a usted. Pero si se han portado mal, hay que ir a buscarlos, porque no vienen, porque saben que se han portado mal, saben que el padre les va a regañar, les va a decir algo, va a afearles su postura, lo que han hecho, y entonces no se acercan. Y el hombre ante Dios le ocurre lo mismo, sabe que se porta mal, y entonces huye porque sabe que lo ha hecho mal, huye porque no quiere ser reprendido, en parte también porque no quiere asumir lo que ha hecho mal, no quiere escuchar las reprensiones de Cristo. Otra pregunta que nos podemos hacer sobre esta afirmación, cuando dice que alumbra a todo hombre, pues podría ser esta cuestión de cómo puede alumbrar a todo hombre, sin excepción, en todos los rincones de este mundo, antes de su venida, porque dice que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oiga, si ya estaba alumbrando antes, ¿cómo podía ser? Parece como que no nos encaja, ¿no es cierto? Pero a todo hombre, en todo rincón de este mundo, aquellos que están perdidos en aquella parte remota del mundo, también les alumbra allí. ¿Cómo es posible? Y el problema radica en que hacemos esta pregunta en parte condicionando a Dios con nuestras propias limitaciones. Como nosotros no podemos llegar a cada rincón de este mundo, creemos que Dios tampoco puede. Por ejemplo, esta cuestión que acabo de mencionar, ese país recóndito, esa tribu perdida en alguna parte inaccesible casi de este mundo, pues hasta que no llega un misionero con una Biblia en la mano, aprende el lenguaje de los nativos, la traduce y se la explica, pues aquellas personas no pueden tener la luz de Dios. Bueno, pues eso es condicionar a Dios, ¿no? Hacerlo tan limitado como lo somos nosotros. Hasta que un hombre no llega allí, Dios ya no ha podido llegar todavía allí. No, hombre, Dios no es como nosotros. Dios no tiene esas limitaciones. Dios es el eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios lo puede todo. Está en cada instante, en cada lugar de este mundo. Miren cómo hablaba Pablo a los atenienses, que aunque Atenas era un lugar, la cuna de la cultura del mundo antiguo, es interesante ver el sermón, la predicación de Pablo en Atenas y analizarla, porque realmente es la predicación les tiene que hablar como auténticos paganos ignorantes, casi al nivel de aquellos otros paganos que se encontró en Listra, que todavía, pues honraban pues a las criaturas, todo aquello, ¿no? Y les dice, en Hechos de los Apóstoles está este sermón, en el capítulo 17, yo voy a leerles los versículos del 26 al 28, que dice el apóstol Pablo predicando a los atenienses en el Areópago, en aquel foro del saber, donde estaban los grandes conferenciantes de la época. Bueno, Pablo fue invitado también allí, y él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque, ciertamente, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, pues que Dios ha colocado a la humanidad en diferentes partes del mundo, ha colocado distintas fronteras, los ha colocado bajo distintos climas, condiciones, tiene una historia diferente. Sí, es verdad, hay grandes diferencias en la humanidad, pero, a pesar de todas esas diferencias también culturales o de otros tipos, Dios ha creado a toda la humanidad. Hay un solo creador de toda la humanidad, y Él mismo, ese Dios creador de toda la humanidad, ha dado a cada hombre la capacidad para buscar a Dios y para conocerle. Muy importante, eso viene implícito en el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces esto está dentro de nosotros mismos. Dice Pablo, bueno, aunque a tientas puedan hallarle, aunque palpando puedan hallarle. Bueno, sí, es verdad, a veces los hombres parece que actúan así, como si no pudieran ver, pero, dice Pablo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y somos, y nos movemos, no está lejos. No hay que hacer grandes esfuerzos, está cerca. Así que esa luz alumbra a todo hombre. Claro. Dios ha estado siempre cerca de los hombres para darse a conocer. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo ha hecho y lo sigue haciendo de diferentes maneras. En Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 al 15, nos dice allí que nos ha dado capacidades intelectuales y ha colocado también dentro de nosotros una conciencia que nos permite conocer de Dios. Miren lo que dice aquí en este pasaje en Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí se refiere que no tienen la Biblia, la ley de Moisés, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, cumplen aquellas cosas que Dios ha mandado cumplir en su propia palabra, y lo hacen sin saber que está escrito allí, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, Dios ha habilitado cauces para que el hombre pueda conocer a Dios, aunque a veces no tengan la Biblia, aunque no haya llegado un misionero con una Biblia. ¿Cómo lo hace? Por medio del razonamiento, por medio de la conciencia. Son cosas que Dios ha colocado en el hombre para que puedan entenderle, para que puedan conocerle. La propia creación de Dios es una prueba más de su existencia. Allí mismo en Romanos, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y noten, de modo que no tienen excusa. Es una revelación efectiva, convincente, que la persona no tiene excusa si la rechaza. Dios se está revelando. Y esta luz es la luz de Cristo. Cristo revelándose a los hombres usando todos estos medios. La creación, la mente, la conciencia, acercándose al hombre de una y mil maneras, por esos cauces que Él mismo ha habilitado y que por medio de los cuales proyecta su luz para que el hombre le conozca. Ahora, la venida del Señor Jesucristo a este mundo, pues ha sido sin lugar a dudas el mayor honor que el hombre ha tenido, que la historia de la humanidad ha conocido. El mismo Hijo de Dios, el eterno Dios que se nos ha descrito en los versículos del 1 al 5, el creador de todo, el eterno, la luz, la vida, Él viene a este mundo, se hace hombre, aparece en este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¡Qué altísimo honor! ¡Qué altísimo honor! Pero, ¿qué nos dice? Y este pero, con el que introduce esta cláusula, es penoso, es triste. Pero, a pesar de este inmenso honor, a pesar de todo lo que Cristo ya había hecho por este mundo, dice, pero el mundo no le conoció. ¿A qué se refiere por el término conocer? Bueno, aquí tenemos que ampliar el concepto que nosotros tenemos de conocer. Para nosotros conocer muchas veces lo limitamos al hecho de un conocimiento intelectual, pero en la Biblia va mucho más allá de esto. ¿Recuerdan ustedes cuando aparece por primera vez en la Biblia? Y Adán conoció a Eva, su mujer. No es simplemente que se encontró con ella en el huerto del Edén y se saludaron afablemente. Hola, qué sorpresa, encantado de conocerte. No tiene nada que ver con esto. Bueno, quizás también está incluido, por supuesto, pero hay mucho más que todo esto. Cuando dice Adán conoció a Eva, su mujer, se refiere a un trato íntimo, a un conocimiento profundo, personal, íntimo. Y es a esto a lo que se refiere aquí. El mundo había conocido a Dios, claro que le conocían, de tal manera que, como acabamos de leer en Romanos 1, no tienen excusa. Pero no es de este conocimiento intelectual, el hombre sabe que Dios existe. Aquí está hablando del otro tipo de conocimiento, de ese conocimiento que implica llegar a establecer una relación íntima con Dios, a ese nivel. El mundo no le conoció. No le conoció a ese nivel de establecer una relación de confianza, una relación de amor, una relación de obediencia, de sometimiento a la voluntad de Dios. Si Dios es Dios y yo soy un hombre, yo tengo que conocerlo a ese nivel de colocarme debajo de Él y obedecerle, someterme a su voluntad, amarle, honrarle, adorarle. Esa es mi posición como hombre. Y a este nivel el hombre no le conoció. Y Pablo, en ese mismo pasaje de Romanos, en el capítulo 1 y ahora en el versículo 21, él explica qué ocurrió antes de que llegáramos a este punto. El mundo no le conoció en este sentido. ¿Qué había pasado antes? Dice, pues habiendo conocido a Dios, habiéndole conocido por lo que antes nos ha dicho, por medio de la creación, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le conocieron en este sentido que estamos hablando. ¿Y por qué dice que no le conocieron? Bueno, tenían las evidencias, pero no le quisieron glorificar, es decir, lo que estaba diciendo hace un momento. No quisieron colocarse en la posición que les correspondía como hombres para glorificar a Dios y para darle gracias a Dios. No, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Y eso implicaba oscuridad, tinieblas, pero finalmente también endurecimiento, incapacidad para percibir. Fue triste, esta fue la respuesta del mundo. Pero continúa. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí ahora nos habla de los suyos. Y los suyos son su propio pueblo, Israel. Su pueblo escogido, el pueblo escogido de Dios, que puede sonar como un contrasentido. Que Dios escoja a un pueblo y que ese pueblo no le reciba. Bueno, porque Dios, cuando escoge a alguien, que de hecho escoge, yo creo que a toda la humanidad, a los judíos, a los gentiles, está marcando el propósito de Dios. Dios desea que las personas le conozcan. Les escoge para que le entiendan, para que le conozcan, para que le amen, pero el hombre nunca pierde su libre albedrío. Incluso después de la caída, y los hombres, su propio pueblo escogido,
elegido según, en fin, con esos altos propósitos, no le reciben. Paradójico, pero cierto. Lo ven ustedes aquí y lo pueden ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y de los Evangelios, lo vamos a ver, claro que sí. El pueblo elegido de Dios no le conoció. Ellos fueron a los primeros a los que se dirigió. Tenían todo el derecho. De hecho, teóricamente al menos estaban esperándole. Esperaban a su Mesías. Ese Mesías que había sido profetizado, anunciado de antemano por los profetas a lo largo de siglos. Teóricamente le estaban esperando, anhelando su llegada con gozo, pero no le recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no le recibieron? ¿Qué es lo que había fallado? Pues una vez más no era la luz que provenía de Cristo. No era que Cristo no tuviera las credenciales, las evidencias que le atestiguaran como auténtico Mesías de Dios, el enviado de Dios. No era este el problema. El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico de la situación de una precisión, un diagnóstico incisivo, preciso, muy exacto. ¿Cuál era el problema? Él lo contó en Marcos, en el capítulo 12, versículos 1 al 12, por medio de una parábola. La parábola de los labradores malvados. Miren cómo razonaban aquellos labradores malvados. Dicen, este es el heredero, hablando acerca de Cristo. Este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Vieron a Cristo como alguien que hacía peligrar su estatus religioso, su estatus social. Ellos se habían quedado con el templo, era de ellos, ya no era la casa de Dios, era de ellos. Era el lugar donde ellos comercializaban en el nombre de Dios. Bueno, es que vendían a Dios allí. Y el Señor Jesucristo entró indignado, dijo, habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y veían estas actitudes de Cristo que no, en fin, no guardaba silencio. Decía las cosas muy claras, ponía los puntos sobre las is, les denunciaba tan clarísimamente, los ponía en evidencia delante del pueblo. Y ellos, los líderes de la nación, vieron peligrar su estatus. Y dijeron, no, vamos a matarle. Este es el heredero. La heredad entonces será nuestra. Ya nadie nos la va a quitar. Y esta actitud que es demencial, es suicida, sin lugar a dudas es suicida. Pues fue la del pueblo de Israel en aquel tiempo, es la de los hombres de nuestro tiempo también. Que quieren, bueno, que ya se sienten dueños de este mundo, porque creen que ya han echado a Dios de este mundo, que lo han eliminado. Ahora el mundo es nuestro. Ahora podemos hacer lo que nos dé la gana, porque lo hemos echado fuera. Y no saben que están firmando su propia autodestrucción. Es un suicidio. Echar a Dios de este mundo, echar a Dios de la vida de una persona, es una forma de acabar con tu propia vida. Es una locura. Pero esto fue el problema. El profeta Isaías también, al comienzo de su libro, allí en el capítulo 1 de Isaías, es un resumen al estilo un poco del Evangelio de Juan, donde se anticipan los grandes temas que luego va a ir desarrollando. Miren cómo habla el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 4. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios dándole todo al pueblo, y el pueblo de Israel, su propio pueblo, dando coces. Hasta un asno reconoce a su amo, hasta un buey, pero mi pueblo no tiene conocimiento. Y vamos a ir viendo a lo largo de este Evangelio, en el discurrir de la narración del relato, de los hechos, vamos a ir viendo cómo la tensión va en aumento, cada vez más, cada vez más. Y este rechazo que al principio, pues bueno, pues es más suave, va tomando
mucha fuerza, hasta el punto, hasta el desenlace final, cuando Cristo es entregado a un débil gobernador romano, Pilato, y gritando todos: muera, muera, fuera con este, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale, fuera. Y en la cruz se materializa, se escenifica ese rechazo absoluto del pueblo de Dios contra su propio Mesías, fuera con él. Ese grado de odio, de maldad contra el mismo Hijo de Dios. Asombroso, doloroso, pero que se ha repetido, y aquí no debemos de cargar las tintas contra el pueblo de Israel, porque ya hemos visto anteriormente que el propio mundo, los que no eran judíos, hicieron lo mismo, los unos y los otros. Bueno, pues estas reacciones tan adversas, el mundo, los suyos, ahora encontramos un contraste, afortunadamente, una posición diferente. ¿Cuál? La de los creyentes. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los creyentes, que no solamente son de la nación judía, que también son gentiles. Son ese tipo de personas, ese grupo de personas que, como en todos los tiempos ha habido, un resto de hombres, un remanente fiel. Un grupo de personas que debajo de esa caparazón externa del judaísmo nominal, del cristianismo nominal, pues ese grupo de personas que aman a Dios, que buscan la relación íntima con el Señor, que esperan el cumplimiento de sus promesas. Y estos son descritos aquí como los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y utiliza dos expresiones para decir la misma cosa. Los que le recibieron son exactamente los mismos que los que creen en su nombre, pero aporta matices, enriquece el concepto para que nosotros lo comprendamos de una manera mucho más exacta. ¿Qué significa creer en el nombre de Cristo? Pues recibir a Cristo. ¿Qué implica recibir a Cristo? Bueno, podríamos pensar, tal vez usted alguna vez llaman a su casa y tiene usted esa mirilla, ese agujerito en la puerta con un pequeño cristalito que le permite ver lo que hay al otro lado. Y antes de abrir la puerta, mira a ver quién es. Y dependiendo de quién sea, pues le recibe o no le recibe. ¿Y qué implica recibirle? Pues implicaría, una vez que sabemos que es alguien de confianza, pues abrimos la puerta, le invitamos a pasar y quizás decimos, pues como si estuvieras en tu casa, decimos aquí en España. Siéntete en tu casa, esta es tu casa, bueno, le recibimos. Pues recibir a Cristo implica lo mismo, una vez que hemos visto que es Él, que realmente es aquel de quien habían hablado los profetas, que se ajusta perfectamente a la persona, al Mesías esperado, pues le abrimos la puerta de nuestras vidas. Le invitamos a pasar, confiamos en Él. Esta es la primera cosa, confianza. No abrimos la puerta ni dejamos pasar a una persona que no confiamos. Si la persona no es de nuestra confianza, no sabemos quién es, pues quizás sin abrir la puerta decimos, ¿qué quiere usted? Y no la abrimos, no confiamos. Abrirle, recibirle implica confianza, confianza. Le abrimos la puerta a nuestro corazón porque confiamos en Él. Pero no solamente implica confianza, también implica que le invitamos a tomar lugar en nuestra vida, y el lugar que le corresponde, como el Señor de nuestras vidas. Le estamos invitando a pasar porque le vamos a obedecer, le vamos a amar, vamos a hacer que todo en nuestra vida le haga sentirse cómodo. Esto es recibir a Cristo en nuestra vida. Estoy usando un símil, ¿no? Como si le estuviéramos recibiendo en nuestra casa.
Una vez escuché a un predicador desarrollando aún más esta ilustración, pues creo que además era una obra de mimo, como una representación, como si el Señor estuviera llegando a la casa de una persona y la persona le decía, mira, pasa aquí, que aquí lo tenemos todo preparado. Y el Señor se desviaba por un momento y quería entrar en otra habitación. No, aquí no entres, que esto está todo muy desordenado. Y un poco más, aquí tampoco entres. Bueno, algunas veces los creyentes o las personas intentan recibir a Cristo de esa manera. Mira, puedes pasar aquí, pero aquí no. Esta habitación la tengo todavía muy desordenada, aquí no entres. Y en esta otra tampoco, y aquí tampoco. No. Cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestra vida, le estamos invitando a entrar a toda nuestra vida. Le estamos diciendo que es su casa, que puede entrar donde quiera. Y de hecho vamos a hacer todo lo posible para que Él se sienta cómodo en esa casa. Vamos a obedecerle, vamos a colocar las cosas en nuestra vida de tal forma que sean de su agrado. Eso implica recibirle. Otra cosa no es correcta. Entonces, recibirle, creer en su nombre, ya nos va dando una idea de lo que está esperando Dios de nosotros. Y a aquellas personas que le reciben de esta manera, pues les da el más alto privilegio que un hombre en este mundo puede tener. ¿Y cuál es ese privilegio? Pues nos lo dice aquí. Ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, la potestad, el honor de ser hechos hijos de Dios. Y esto es incomprensible, que cuando Dios da al hombre el más alto honor que un ser humano puede esperar, que los hombres en su inmensa mayoría decidan rechazar este honor. Qué triste, qué incomprensible, qué pena, qué pena. Este es un privilegio que tenemos ahora, que nos ha sido revelado con tal claridad en el Nuevo Testamento, porque los israelitas en el Antiguo Testamento no tenían esta relación con Dios. Si usted oye hablar a un israelita, ¿qué diría? Nuestro padre Abraham, no dirían nuestro padre Dios. Ya sé que algunos me van a decir, sí, pero algunas veces Dios se presenta como padre en Israel. Sí, es verdad. Pero observen ustedes bien las pocas citas en las que ocurre. Noten, por favor, cómo se refieren a Dios. No de una manera individual, personal, sino colectivamente. Dios como el Padre de la nación de Israel, pero no mi Padre. No. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Yo no recuerdo ahora ninguna ocasión. Siempre a nivel nacional. Entonces, claro está, ustedes se pueden imaginar la cara de estupor, de sorpresa que pusieron todos aquellos judíos que escuchaban al Señor Jesucristo enseñar a orar a sus discípulos. ¿Y cómo empezó el Señor Jesucristo orando? Padre nuestro que estás en los cielos. Que yo pueda llamar a Dios Padre, de esa forma personal, íntima, individual, que Cristo me haya enseñado a mí a orar así, que yo pueda orar de esta forma, Padre. Y Él siempre se refirió a Dios como su Padre, y cuando oraba a Dios, siempre, con una sola excepción, usaba este mismo término, Padre. La única excepción la encontramos en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo. Es un privilegio enorme. El mismo evangelista Juan en su carta nos invita a reflexionar, a meditar sobre este privilegio. Dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí hay que marcar una enorme diferencia, porque la gente a veces en el mundo confunde dos cosas diferentes, muy diferentes. Los creyentes, los que le han recibido, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios no es algo que todo el mundo es. Hay que diferenciar la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Lo que somos por naturaleza, somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, pues somos seres creados por Él. Toda la humanidad, en su conjunto, somos criaturas de Dios. Pero únicamente aquellos que le han recibido de esta forma llegan a disfrutar de este alto honor, ser hijos de Dios. Por eso cuando a veces las personas dicen, todos somos hijos de Dios, no.
Todos somos criaturas de Dios. Ser hijo de Dios es un honor que solamente le corresponde a aquellos que han creído en Él. Bien que es un honor que cualquiera podría disfrutar, porque cualquiera podría recibir a Cristo si lo deseara. Un elevado privilegio, un alto honor que ningún ser humano, y esto es importante remarcarlo, ningún ser humano puede alcanzar por sí mismo. Es una obra del Espíritu Santo en la persona. Y aquí no sirve de nada todo lo demás, no sirve de nada la ascendencia física. Y esto será una de las luchas importantes que el Señor tendrá con los judíos de su tiempo, porque ellos creían que ya tenían ese honor por ser hijos de Abraham. Y dice, no es por ser hijos de Abraham. Es necesario creer en Cristo y ser regenerados por el Espíritu Santo. Es lo mismo que los creyentes, que a veces hay personas en esta nueva etapa de la revelación de Dios que creen que son hijos de Dios por ser hijos de creyentes. A veces pregunto a personas, ¿y usted desde cuándo es creyente? Yo desde siempre, desde que nací. Mire usted no ha podido ser creyente e hijo de Dios desde que nació. Porque usted ha tenido que llegar un momento en que ha rendido su vida y el Espíritu Santo ha entrado en usted para regenerarle. No es algo que usted hereda de sus padres, y aquí mismo lo dice, que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, que viene a decir, pues de la naturaleza humana y por mi propia voluntad, no es algo que yo puedo conseguir por mí mismo, es de Dios. No es algo que se consigue con alguna ceremonia. Los judíos confiaban en la circuncisión. En algunos ámbitos de la cristiandad confían en el bautismo. No tiene nada que ver con ningún acto humano, ni algo que nosotros hacemos, ni algo externo. Es una obra interna del Espíritu Santo. Y literalmente tiene que ser con engendrado de Dios. Esta es la clave, que sea engendrado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante es esto? Porque si somos engendrados de hombres, pues seremos como los hombres que nos engendraron. Nosotros hemos heredado una naturaleza caída de nuestros padres. Si tenemos hijos, a veces nos preguntamos, este niño es tal o cual, es malo, ¿de dónde ha salido? Y los padres nos miramos el uno al otro y decimos, si es que es como nosotros cuando teníamos su edad. Ha heredado nuestra naturaleza, eso es algo que les transmitimos, nuestra naturaleza caída. Como el Señor Jesucristo dijo, porque este es otro de los temas anunciados en el prólogo, pero desarrollados en el Evangelio. En el capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando habla con Nicodemo, dice, lo que es nacido de la carne, es decir, de nuestra naturaleza humana, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque cuando nacemos, de forma natural, pues nacemos según la carne, heredando toda esa naturaleza caída de nuestros antepasados, de nuestros padres. Por eso es necesario nacer del Espíritu, para tener una naturaleza diferente, una naturaleza divina, la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Debemos de ser regenerados, que implica un nuevo nacimiento, es decir, a partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo, creemos en Él, pues Dios nos hace nuevas criaturas, nos regenera una nueva criatura ahí en este mundo en el mismo instante en que la persona cree en Cristo, de esa forma que antes hemos descrito. Una nueva criatura, un nuevo hombre, con nuevos apetitos, con nuevas necesidades, con nuevos deseos, con nuevas ambiciones, con nuevas cosas que llenan su corazón, una nueva criatura, creado por el Espíritu Santo. No creado por nuestra propia voluntad, por nuestra propia capacidad de sacrificio, no. Solamente lo puede hacer Dios. Nosotros lo que podemos hacer es creer en Él, que no es decir nada. Algunos, cuando yo digo estas cosas, se escandalizan un poco porque interpretan que creer en Él es como hacer una obra meritoria, pero por favor, si creer en Él es simplemente reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos que Él nos salve.
extendemos nuestra mano vacía y perdida para suplicar su socorro. ¿Qué puede haber de meritorio en ello? En reconocer nuestra bancarrota espiritual. Pues nada, no hay ningún mérito. Pero en ese mismo instante, en respuesta a esa llamada de socorro, Dios viene y nos salva. Nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos da este alto honor, ser hijos de Dios. Esto es lo que Dios hace. Terminamos por lo tanto aquí. Y la pregunta pues es lógica. ¿En qué grupo está usted? ¿Entre aquellos que no le reciben? ¿Entre aquellos que no lo conocen o no le reconocen? ¿O entre aquellos que le reciben? Entre aquellos que, como Juan el Bautista, dan testimonio de él. Es el momento de tomar siempre una decisión. Ahora, luego ya no hay tiempo. Es en el presente, mientras estamos vivos en este mundo, que tenemos que tomar una decisión. La decisión que tomemos aquí será respetada por Dios eternamente allí. Por eso, hoy es el día de salvación, en tanto que estamos vivos. Disfrutemos de estos altos privilegios que Dios nos da. No cometamos la locura de despreciar todo esto y quedarnos sin la vida de Dios. Reconozcamos a Cristo en nuestras vidas. Piénsenlo muy seriamente. Pues les agradezco en este momento que nos hayan querido acompañar a lo largo de este estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.